Hola, ¿qué tal mi gente linda, gente preciosa? Espero que estén todos muy bien y les agradezco por estar acompañándome una vez más con estas lecturas y reflexiones acerca del budismo de Nichiren. Como veníamos revisando la semana pasada, estamos hablando acerca de los 10 estados. Te recomiendo escuchar en la entrega anterior si acaso no lo has hecho para poder conectar mejor con esta información que estamos compartiendo el día de hoy. Y vamos de inmediato al tema 4, al estado número 4, el estado de ira. El nombre del cuarto estado en japonés, Sura, deriva del término sánscrito Asura. En la antigua India, los asuras eran originalmente representados como una clase de deidades benevolentes, pero en la mitología posterior terminaron denotando un tipo de demonios beligerantes que luchan sin tregua contra las deidades. Es bueno recordar que cuando hablamos aquí de demonios, ¿cierto? O de otra clase de entidades sobrenaturales, no lo hacemos en un sentido literal, sino más bien como representación de estados de la vida, ¿cierto? Cotidianos. Entonces no es que haya una especie de diablo, sino más bien una forma de vivir que está identificada con ese estado. ¿Ok? El estado de ira se caracteriza por la perversidad y por una inclinación aduladora y retorcida, como la del que esconde sus verdaderos sentimientos y hace alarde de una falsa lealtad. Este estado, dominado por el yo inferior, a veces se llama mundo de la animosidad, porque se caracteriza por una agresividad persistente, aunque no necesariamente abierta. Las personas en estado de ira, compelidas por la necesidad de ser superiores a otras, fingen educación y hasta adulan a los demás, mientras que interiormente los desprecian. La ira es fundamentalmente un estado de vida arrogante. Los hombres en esta condición predominante se apegan a la ilusión de que son mejores que los demás y vuelcan toda su energía en sostener y fortalecer esta imagen, para que otros también vean esta fachada encantadora. Jamás revelan sus verdaderos sentimientos. Aunque actúan con bondad, la fuerza que los impulsa es el deseo devorador de superar a todos, y como sus íntimos sentimientos no se condicen con su apariencia exterior, no se expresan honestamente. Es una conducta más compleja que la de las personas en estado de infierno, hambre o animalidad. Por fuera, las personas en estado de ira se conducen como seres virtuosos y benevolentes, justos, decorosos, sabios y leales. Intentan convencer a los demás de que estas son sus cualidades verdaderas, hasta terminan creyendo en su propia virtud y se engañan pensando que son mejores que otros a causa de su gran humildad. El budismo enseña que nada importa tanto como el corazón. Dos personas podrán hacer un esfuerzo semejante, pero si una tiene motivaciones puramente egoístas y la otra actúa en pos de valores que trascienden el yo, el bien, la belleza o el bienestar de sus semejantes, el resultado será muy distinto. Los estados de infierno, hambre, animalidad e ira se llaman colectivamente los 4 malos caminos. ¿Cómo se revierte la tendencia a la ira? Este es el punto de despegue para internarnos en el quinto estado, el de humanidad o el de los seres humanos. En última instancia, cuando aprendemos a canalizar en nuestra autodisciplina esa energía que antes poníamos en dominar a los demás, entramos en estado de humanidad. Creo que esto es muy importante para las personas que están ingresando, ¿cierto?, en el camino de la espiritualidad o del budismo de Nichiren Daishonin per se. Es importante nunca sentirnos mejores o superiores que otros simplemente porque elegimos este camino o sentir que tenemos alguna superioridad moral por practicar, ¿ya? En el fondo, lo que te digo es, no eres mejor que nadie, ¿cierto? El estado de budidad existe en todos los seres humanos y tú estás aprendiendo, estás eligiendo un camino que ciertamente te va a ayudar a elevar tu conciencia siempre y cuando no creas que por esto eres mejor que el resto, ¿ok? Así que trata siempre a los demás con respeto y con amor y con compasión auténticas. Eso, gente. Vamos entonces al siguiente. El estado quinto es el de humanidad. Es en este estado, en el estado de humanidad, es aquel en el que nos forzamos por controlar nuestros deseos e impulsos mediante la razón. Aspiramos a un estado de vida más elevado, conscientes de que no basta con haber nacido como hombres, sino que la humanidad es una adquisición relacionada con el esfuerzo en pos de actuar en armonía con el medio circundante y con el resto de las personas. Estrictamente hablando,
El estado de humanidad es el primer paso para arribar al dominio del yo, cuya culminación se logra en los estados de bodhisattva, el noveno, y de budeidad, el décimo. En sánscrito, al ser humano se lo define con el término manusya, que significa ser pensante. En consecuencia, el intelecto es la condición clave del estado de humanidad. Sin compararse con los demás, las personas en esta condición subjetiva siguen su propio camino. Desde el punto de vista de la doctrina de los 10 estados, el de humanidad se encuentra en el medio, apenas por encima de los 4 malos caminos. Nichiren nos dice, reiteradamente, que ya que hemos tenido la extraordinaria fortuna de nacer como seres humanos, debemos tratar de consolidar un estado más elevado aún. En el budismo, el cuerpo humano se lo llama la vasija correcta de los caminos nobles. Es el vehículo de la ley para llevar a cabo la práctica budista. Cuando llenamos esa vasija con la gran vida de la budeidad, comprendemos el significado real de haber nacido como seres humanos. El estado 6 es el estado de éxtasis. El sexto estado es el de éxtasis, caracterizado por la intensa dicha o satisfacción que uno experimenta cuando, por ejemplo, obtiene algo material, físico o espiritual que ha deseado largamente, o cuando por fin concluye un prolongado sufrimiento. Aunque intenso, el júbilo de este estado es fugaz y extremadamente vulnerable a las influencias externas. La alegría del éxtasis es efímera como un sueño o un espejismo. Una vida en pos de ilusiones es también una ilusión. El propósito de la práctica budista es establecer un estado de felicidad eternamente indestructible, no una dicha fugaz que perezca como una flor, sino un palacio interior de satisfacción profunda que perdure a través del tiempo. Este palacio de diamantes, esta torre de tesoros que se remonta a magníficas alturas, se construye mediante la fe y la práctica. Quizás sea importante mencionar aquí que con el estado de éxtasis nos referimos al estado de logro, ¿cierto? A esa felicidad que tenemos cuando conseguimos algo que estábamos anhelando. Por ejemplo, un trabajo, una pareja, o cuando salimos de algún estado que nos dolía, ¿cierto? Cuando logramos terminar con algún problema, salimos de algún problema, sentimos este éxtasis. Y esto a veces nos parece que es la felicidad, ¿cierto? Pero la felicidad que persigue el budista es otra. Digo, por supuesto, que el éxtasis está muy bien, sentir alegría por esos logros, por ese ascenso, por lo que sea que hayas logrado, está muy bien. Sin embargo, es importante recordar que el camino no termina ahí. Esa felicidad va a durar un tiempo, pero muy probablemente se va a extinguir con el paso del tiempo, valga la redundancia, ¿ya? Así que es importante construir una dicha mayor, una dicha que trascienda los eventos de tu vida, que esté más allá de las circunstancias. El séptimo estado, y es el último estado que vamos a revisar en esta entrega, es el estado de aprendizaje. Y en este séptimo estado, tomamos conciencia de la transitoriedad de las cosas y de la inestabilidad que caracteriza a los 6 caminos. Nos dedicamos a la transformación y al desarrollo personal, aprendiendo de las ideas de otras personas y recurriendo a los conocimientos y experiencias ajenos. Suele decirse que este estado es el de los que escuchan la voz, término que se aplicaba originariamente a los discípulos que escuchaban predicar al Buda Shakyamuni en persona sobre las 4 nobles verdades y que practicaban los 8 caminos para emanciparse de los deseos mundanos. O sea, es el camino aquel donde tomamos conciencia, ¿cierto?, de que queremos pulirnos, ¿cierto?, de que queremos alcanzar mayores cotas de conciencia. Y dicho eso, dejamos esta entrega hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Chao.